Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con la clase con las docentes Vivian Lago, Catalina Zapata y Estefanía Cepa, quien les habla. El objetivo de la clase es modelar una situación que involucre función exponencial a través de un fenómeno de la vida real. El problema es el que se presenta a continuación y la idea es que podamos modelar este problema con preguntas guías, que la principal sería cuáles son las variables del problema. Si ustedes ya a estas alturas no podrían responder. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo, profe, yo. Sería segundos y temperatura. Muy bien, claro, segundos y temperatura son las variables del problema. Es por esto que, así como esta pregunta les sirvió para poder modelar este problema, les dejamos algunos problemas guías para encontrar este modelo que los permita predecir la temperatura de los siguientes segundos. Por ejemplo, ¿qué variable depende de la otra? Ya tenemos cuáles son las variables, hay que ver cuál depende de la otra. ¿Qué tipo de función es su gráfica? Tienen que investigar en internet distintas gráficas y representar en GeoGebra al menos dos y utilizando deslizadores con las variables que encuentren de estas funciones. 4. ¿Cuál es la razón de las variables de la temperatura? O sea, ¿cuál es la variación que hay dentro de sus temperaturas, los datos obtenidos? La pregunta 5. ¿Cómo se pueden relacionar la gráfica de los datos reales, o sea, los datos que ustedes obtuvieron, con las variables de la función a la cual se asemeja? Ya que ustedes investigaron las funciones anteriormente, tienen que ver qué función se asemeja con los datos que ustedes logran graficar en GeoGebra. Finalmente, ¿qué relación se puede establecer a partir de los datos obtenidos y comparando con las gráficas que encontraron en Internet entre el tiempo y la temperatura? Y finalmente, ya luego de obtener el modelo, tienen que lograr predecir cuál es la temperatura del agua luego de servirla en la taza a los 45 segundos y a los 5 minutos. Entonces ahora los dejo trabajando para que logren responder estas preguntas y en un ratito más vamos a volver. Ya chicos, pasaron un par de minutos, así que quiero ver cómo vamos con este modelamiento. Así que quiero preguntarles la siguiente pregunta, la número 2. ¿Qué variable depende de la otra? ¿Lograron descubrir cuál era dependiente? Sí. Sí, los segundos dependen de la temperatura. Los segundos dependen de la temperatura. ¿Y logró graficar sus datos así? Le mandé las fotos al chat. Le mandé dos porque tengo como dudas. Ah, ya. A ver, déjeme abrirlo aquí, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Me dijo que los segundos dependen de la temperatura. Vamos a tratar de agrandar un poquito esta imagen. Perfecto. Ya, si nos damos cuenta, aquí claro, con esa lógica de que los segundos dependen de la temperatura, tenemos el gráfico de manera errónea. ¿Por qué? Porque se supone que a medida de que pasan los segundos, la temperatura va variando. Entonces, la que depende de otra es la temperatura. La temperatura depende de cuántos segundos hayan pasado. Por lo tanto, la gráfica tiene que ir al revés. En el eje X va la variable dependiente, que en este caso sería la variable independiente, disculpen, en el eje X iría la variable independiente, que en este caso serían los segundos, y en el eje Y va la variable dependiente, que en este caso son las temperaturas. Entonces la gráfica, claro, por ejemplo, el punto a los 0 segundos hay una temperatura de 100 grados Celsius. Esta sería la gráfica correcta. Entonces, ¿continuamos? ¿Tenemos alguna duda o seguimos? Les doy un poquito más de ratito para que puedan llegar al resultado. Continuamos. Ya. Entonces, vamos a ver si alguno llegó al modelo, pero les voy a dar un par de minutos más, ¿ya? Bueno, chicos, como ya pasaron los 15 minutos, ahora vamos a hacer un conversatorio.
en donde me gustaría elegir a un grupo al azar o si alguien quiere participar para que vayamos viendo a qué resultados llegaron. Nosotros, profesora, nosotros. ¿Me mandaron cosas al correo o...? Sí, le enviamos todo el correo, el Excel, el GeoGebra, todo. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ir a buscarlos. Ah, ya, que aquí los tengo ya. ¿Qué es lo que me van a presentar primero? El Excel. Ya, explíquenme qué fueron lo que hicieron en el Excel. Ya, aquí tomamos las temperaturas cada 10 segundos. La temperatura, como dijo delante, la variable que depende de los segundos. Entonces vimos cuál es la variable, la variabilidad dentro de la temperatura, o sea, cómo iba variando la temperatura a medida que iba pasando el tiempo. Para eso fuimos sacando la razón, que la razón es la división entre las dos temperaturas cada 10 segundos, o sea, ese 0,8 es la división entre 80 y 100, y así con los de abajo, entre 64 y 84. Ya, muy bien. Esa fue la razón que sacamos, y bueno, también graficamos esto en los segundos y la temperatura en GeoGebra. Ah, ya, el GeoGebra que dice ¿cierto? Sí, ese. Ahí graficamos nosotros, cada punto es la temperatura desde 0 hasta la temperatura 9 que aparecían en, o sea, en el Excel. Y después el eje X son los segundos y la temperatura es el eje Y. Entonces ahí lo fuimos graficando en el GeoGebra, entre paréntesis, con comas y todo, y nos resultó eso. Claro, encontramos, además de los puntos, también graficamos la función, que ese sería como el modelo que encontramos y lo encontramos a partir de la investigación que hicimos en internet Con esta imagen, ¿verdad? con las funciones. Es una imagen que le mandamos de las funciones porque encontramos un cuadrito, ese mismo. Ya, entonces nosotras fuimos viendo esas imágenes, graficamos algunas con deslizadores y, por ejemplo, cuando graficamos la función exponencial, nos dimos cuenta que si bien que aquí la gráfica de la función exponencial se parece a la de nosotros, pues esta amarillita que está en la esquina, abajito, abajito, esa se parece a la de nosotros. Ah, sí. Sí, Se esa se parece. parece. Entonces ocupamos esa y como arriba está ahí, como es la función f de x igual a elevado a x, nosotros Ya. ocupamos como esa base, pero no nos dio lo que necesitábamos. O sea, la función no pasaba por los puntos que teníamos, entonces le fuimos agregando cosas. Multiplicando, ocupamos la razón también que sacamos de la variable de temperatura ¿Y y cuál sería entonces su modelo? ¿Ese también me lo compartió? sí, también Sí. está, que es el mismo que está en GeoGebra, ese. Entonces, claro, en este caso este es nuestro modelo, el A sería nuestra razón, nuestro cambio de razón, el 0,8, que fue este porcentaje que encontramos nosotros, y estaría elevado al X dividido en 10, que el X sería nuestro segundo, multiplicado por la temperatura inicial, que sería 100. Entonces nosotros a través de este modelo logramos ir verificando, por ejemplo, si nos puede ir a la tablita de Excel. La tablita de Excel. Claro, por ejemplo, aquí nosotros en el minuto 40 o en el segundo 40 lo ingresamos como la variable X al modelo y nos dio ese 41, pero fue un 40,9. Entonces, claro, se aproxima y funciona el modelo. Y habían unas preguntas igual que nos dejaron. Ah, esta pregunta, que Ya, sería, ¿cuál era la temperatura del agua luego de servirle la taza a los 45 segundos y a los 5 minutos? ¿Qué fue a qué llegaron? Bueno, utilizando nuestro modelo llegamos a que con 45 segundos la temperatura del agua es de 36,64 grados Celsius. Ya. Y también utilizando el mismo modelo, a los 5 minutos la temperatura del agua es de 36,64 grados Celsius. Claro, pero en ese caso para hacer los 5 minutos tuvimos que pasar de minuto a segundo, porque en nuestro modelo está el X expresado en segundos. Esa es nuestra unidad de tiempo. Entonces ahí sería 300, no 5. Ya, muy bien, me encantó mucho el trabajo que hicieron, me imagino que los demás compañeros también llegaron a lo mismo. De todas maneras, en la siguiente clase se va a dar la definición y las propiedades que tiene una función exponencial. Nos vemos entonces en la siguiente clase.
Bueno, entonces como aprendizajes esperados, nosotros teníamos en cuenta el siguiente ciclo, ya que era el modelamiento matemático traducido por MAT. Y bueno, en este caso, nosotros como docentes queríamos que nuestros estudiantes pasaran por las diferentes fases, en donde en la primera, que era la de simplificación, esta se hizo en la clase anterior en el laboratorio, en donde ellos tenían que encontrar las variables del problema en segundos y la de temperaturas, en la cual ellos registraron estos datos en su cuaderno, porque en la otra clase ellos se lo iban a pasar al Excel. Y bueno, como ciclo, como fase 2 está la matematización, en donde ellos tenían que identificar estas variables como la independiente en los segundos y la dependiente que es la temperatura, en donde ellos hacían una comparación de la variación de la temperatura para encontrar la razón, ¿ya? Y para luego ellos poder generalizar los resultados. Bueno, para después, ya que tienen todos los datos que obtuvieron a través de la matematización, se trabajan con estos datos matemáticos y los chicos dentro de este trabajo matemático entran a investigar en internet y encuentran distintas funciones. Entonces, tienen que ir comparando las funciones con la gráfica que hacen en GeoGebra de sus datos para encontrar alguna función y ocupando todos estos datos y poder llegar al modelo que finalmente, como expusimos, logran llegar, que es esta f de x igual a la razón de cambio elevada a x partido por 10 y todo eso multiplicado por la temperatura inicial. Este x serían entonces los segundos y como este es el modelo, para pasar a la siguiente fase, que es la fase de interpretación, es lo que les acabo de mencionar, bueno, cómo interpretaron este modelo y luego la validación, que es ingresar, por ejemplo, un segundo que ya estaban en la tabla y que les arroje una temperatura que parecía o aproximada a la que ya habían recolectado. Y luego, finalmente, ya para verificar y pasar como modelizar realmente este modelo que logre predecir las temperaturas, se responden las preguntas finales para calcular a los 45 y 5 minutos y se hace un cierre total de todo lo que es este análisis, la modelación de este problema a partir de un problema real que es cuando va disminuyendo la temperatura con el paso del tiempo.